Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, su espacio amigo de conversación sobre series, películas, documentales y todos aquellos estos productos que nosotros vemos en la tele, en nuestros computadores, en nuestras tabletas, en nuestros celulares y que nos han acompañado durante esta larga y dura cuarentena, pero que también han sido parte de nuestra historia de vida hace décadas, ya para algunos unas más que para otros, y que sin duda nos han definido y nos han empujado hacia lo que somos en este exacto minuto. Les saluda Camilo Lena Bravo. Y se encuentra junto a mí, como siempre, don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están, gente? Oye, qué buena señalar todas las plataformas donde nosotros hacemos parte de las funciones dentro de nuestra vida, la tableta, los celulares, y que bueno, algo de eso vamos a conversar el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, recordarle a la gente, como siempre, nuestras redes, Planeta Sapiens en Instagram, Planeta Sapiens en YouTube, y como siempre también nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com. Siguiéndonos también en lo que tenemos en la plataforma Instagram, nuestra plataforma tal vez donde estamos subiendo las cosas más inmediatas. Bueno, explico también por qué debe ser la plataforma donde estamos más presentes durante todo el día. Nuestros videos de recomendaciones, como ya es algo sagrado para nosotros. Por mi parte, he hecho un video recomendando el Dr. Horrible Sing Along Blog, un producto que yo vi debe ser ya hace más de 10 años y que me lo trajo la memoria. A mí me gustan los formatos también de episodios más cortos, como es el que nos trae la producción de Josh Whedon y que tiene a otros también conocidos como Neil Patrick Harris, Nathan Fillion haciendo un musical. Yo sé que tal vez este formato no sea el favorito de todos, pero a mí personalmente, por propuesta y por cómo está llevada, me encantó. Y bueno, si bien no veo los 3 episodios de tirón, sí hay algunas canciones que se han transformado en parte de mi soundtrack personal. Y tú, por tu parte, Camilo, has decidido volver a una galaxia muy muy lejana, pero esta vez en el formato libro. Así es, Star Wars y la filosofía es el título del libro del que hablé en el video que está disponible ya en el Instagram TV de Planeta Sapiens. Y en definitiva, o en síntesis, se trata de un texto en el que distintos investigadores hablan de la saga de Star Wars y de temas en realidad sobre la saga de Star Wars. Por ejemplo, si es que la lengua que habla Chewie puede ser considerada o no un lenguaje, cuál es la psicología detrás de un niño que pasa de ser ese joven Anakin Skywalker a el temido Darth Vader, y así abordan un sinfín de temas, insisto, que desde la filosofía tienen sentido, y si es que no, por lo menos es una reflexión interesante. Los detalles del libro, de por qué me atrae y por qué se los recomiendo, obviamente lo encontrarán en el video de, como bien decía Pablo, nuestro Instagram. Y justamente esto último, de alguna manera se conecta con lo que vamos a conversar el día de hoy, que se trata de un documental que estuvo bastante de moda durante las últimas semanas, del que todavía se sigue hablando, que se trata de The Social Dilemma, o el dilema de las redes sociales, que no es lo mismo el dilema social que el dilema de las redes sociales, pero bueno, discusión aparte. Un largometraje de 1 hora y media aproximadamente, estrenado en Netflix y producido por Netflix, que el pasado 9 de septiembre trajo a colación la discusión sobre las redes sociales, una discusión que no es nueva, así es que somos rigurosos, pero una discusión que sigue manteniéndose en boca y que, como digo, paradójicamente ha generado mucha conversación justamente en estas plataformas digitales de interacción social. Y eso yo creo que es lo que primero llama la atención, porque es un documental que en primera instancia está muy bien hecho y en el cual participan las personas que estuvieron conformando estas redes. O sea, tenemos a personajes que estuvieron tras Instagram, tras Pinterest, tras Twitter, tras Facebook. Entonces eso siento que le da una connotación mucho más real. O sea, tiene una verosimilitud brutal al tener a los gestores de estas plataformas de información o desinformación. Lo vamos a conversar. Entonces, claro, la paradoja y el dilema, sobre todo, como bien reza el título, se vuelve inmediato cuando vemos cuál es la premisa inicial de este. Realmente pues, bien bueno el documental. Siento que es algo que es súper actual, porque dentro de todas las plataformas de intercambio de información, de opinión, como son las redes sociales, dentro de todo es un fenómeno nuevo.
Es un fenómeno que no está del todo, podríamos decir, tipificado a nivel intelectual. O sea, estamos creando recién nuestras primeras teorías, decir, en torno a su creación, y más que en su creación, creo yo que la parte que acá más importa y la que más se nos vuelve algo interesante para abordar es el impacto que tiene en nosotros, en la gente, en lo que podría ser de cierta forma, y que en parte también lo dicen los usuarios de estas redes a ver, que tanto no, nos atraen, pero que bien vale preguntarse en base a en lo que se basa, en lo que trata este documental, si es que son tan necesarios para nosotros. Sí, y yo creo que me voy a colocar un poco de eso primero que dijiste, lo de las personas que son partícipes y de las preguntas que hace, para proponerte el primer pie de discusión, que sería hablar del documental, pero como un producto general, como de la forma, más allá que del contenido mismo, en el sentido de que generalmente cuando uno se enfrenta a un documental o se pone frente a un documental, tiende a verlo de una forma bastante, no sé si sagrada es la palabra, pero, o sea, de hecho es una palabra muy exagerada, pero a considerarlo como una verdad absoluta, como que te vienen a revelar algo de lo que tú no sabías. Y no siempre es así. Un documental, como cualquier otro texto, como cualquier programa, como cualquier discurso, como cualquier forma de comunicación, está hecho por personas, con personas que tienen intereses, que tienen visiones, que tienen cosas que quieren transmitir a otros y fines que quieren lograr. Y en este sentido, The Social Dilemma plantea una postura que es súper clara, que es súper evidente con respecto al uso de las redes sociales, que es que nos han traído más mal que bien, que tienen cosas peligrosas, que tienen una otra cara que no habíamos considerado, que habíamos sido ingenuos de no considerar, dice algunos de los entrevistados, y eso uno lo ve en su relato constantemente. O sea, por ejemplo, el documental parte con una cita de Sófocles que leo textual: nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia. O sea, el documental, como les digo, parte con esa cita. O sea, si no partimos con esa premisa tan por lo bajo, desesperanzadora, la hora y media que viene después no podía ser mucho mejor. Y esa forma de entrar a las temáticas que tiene el documental también es parte de su propuesta narrativa. Vemos que las citas también son unas pequeñas, no sé si decirle introducciones, porque el documental tiene un modo muy fluido, pero sí te deja, o sea, se presentan las citas como para que uno vaya masticando de forma previa cuáles van a ser las temáticas que tratan. El documental, como tú bien dices, es bastante claro en su postura. Al tener a las personas que están detrás, que trabajaron en estos software gigantes, te lo vuelve un relato mucho más desesperanzador, si es que se quiere. O sea, tal vez hablar sobre una tecnología que se apropia dentro de nuestra mente. De hecho, en un momento se habla que si nosotros como personas no somos más que un pequeño neurotransmisor dentro de un cerebro mucho más grande, que podría decirse que, claro, el cerebro es todas las personas que conformamos esta red tremenda de información. Y claro, centrar al ser humano como un simple engranaje dentro de ni siquiera es un producto, pero sí dentro de una maquinaria que te vuelve uno más, que realmente no tiene ni ningún otro interés más de conformar algo más grande. Sí siento que es una idea que también reduce al usuario, y cuál es su punto en la historia que se te está contando. Y en ese sentido el documental es bastante incisivo en demostrarte que en sí mismo las redes sociales, y aquí es donde creo que entra la palabra dilema, es que las redes sociales no son tan necesarias como se plantean a sí mismos dentro del orden natural en el cual nosotros las aprendemos, en el sentido de que se nos muestra que, pese a que están totalmente insertas dentro de nuestra naturalidad en las plataformas que tú de hecho nombrabas al principio, celulares, tablets, notebooks y bueno, cualquier otra que se vayan a presentar en el rigor del tiempo, no son tan necesarias como para tener ese nivel de adicción que sí sabemos que alcanzan muchas personas, y que el documental es bastante claro en demostrarte que esto, más que ser una conducta
conducta normal, es realmente un agravio personal que nosotros nos hacemos sin tampoco estar muy conscientes de eso que nos hiere. Eso, de hecho, yo creo que se relaciona con lo que decías al principio, que todo este tema que tiene que ver con el uso de estas nuevas tecnologías todavía está, no sé si en pañales, pero está en una primera infancia. En el sentido de que ya llevamos una cierta cantidad de años, por lo menos una década, diría yo, con plataformas desde Facebook en adelante, y sabemos un poco cómo funcionan, algunos les habrán podido sacar más el rollo o no de lo que generan, de lo que generan cada uno, y eso obviamente va de la mano de las capacidades. A ver, no quiero que se malentienda en este sentido, no quiero decir como que, oh, algunos somos más capaces de ver qué está pasando con nosotros y otros no, pero hay ciertos individuos que logran, por ejemplo, percatarse de que han cambiado ciertas cosas en su conducta. Otros en realidad no le dan mucha vuelta, y está bien, es cuento de cada uno. Pero a lo que voy es que con el tiempo que llevamos en la sociabilización de los espacios ha hecho que ya cada vez sea más común decir, oye, ¿sabes qué? No sé, pues es que me he visto actualizando Facebook, Instagram, lo que sea, a pesar de no tener noticias nuevas, pero como de solo de aburrido estar actualizando. O me he visto borrando alguna foto que tenía súper pocos likes, o cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, la discusión que tú planteas y que plantea el documental en realidad va como que avanza un poco, trae algo, insisto, que no es nuevo per se, pero que tal vez no estaba tan... Todavía, insisto, se está empezando a conversar, pero todavía le falta. Tal vez este documental en ese sentido sea como el boom, la explosión que ayude a que se discuta más. Porque como te decía, uno no puede tampoco desmarcarse del hecho de quienes crean el documental y quiénes son los principales entrevistados. En este sentido aparece como principal figura Tristan Harris, que es un ex encargado del diseño ético de Google y que se termina desligando de la empresa al ver que no les interesaba saber cómo hacer menos adictiva, en este caso, la bandeja de correos de Gmail. Y así con muchos otros casos. Entonces, claro, estamos hablando de mucho. Leí algunos comentarios en la web como críticas sobre el documental, y más de alguien plantea, es fácil, o el documental está lleno de blancos, medios con cierta sensación como de superioridad, hablando de aquello de lo que ellos desistieron y como por qué ahora hay que hacerle la contra. Y claro, es una lectura, es una forma de verlo. No creo que sea solamente eso el documental, pero no deja de ser un factor que está ahí también, porque es de que son todas personas que trabajaron ahí, que hicieron posible todo lo que está, y que claro, están contando su verdad, pero tampoco los consideremos como, no Mesías es mucho, pero como portadores de algo que es como, wow, ¿cachai? Tengo que seguir y estar de acuerdo con todo lo que dice este tipo. No, obviamente aportan cosas que uno no sabe, o cosas que alguno tenía. Por ejemplo, muchas de las cosas que dicen en el documental, yo les había dado una vuelta. Por ejemplo, yo desde un buen rato vengo pensando que muchas personas somos adictos a redes sociales o somos adictos a ciertas cosas de las redes sociales. O que por otra parte, muchas personas, en este sentido me desmarco un poco, buscan aprobación o sentirse parte de un grupo, y las redes sociales te permiten cuantificar ese nivel de aprobación, cosa que antes no se podía. Entonces eso genera, por ejemplo, comentarios super hate, te doy la palabra al tiro, y cosas así. Entonces, claro, que te lo presenten estas personas igual es como, oh, sabéis que tienen razón, porque esto estaba programado así, porque hay una disciplina académica destinada a estudiar eso. Pero, insisto, eso no quiere decir tampoco que todo lo que digan estas personas sea ley, ¿cachai? Como que no digerirla, que yo creo que igual es una de las reacciones más primarias que uno siente después de verla, de que como, oh, ¿cachai? Me iluminaron. Y tal vez no es tan así tampoco. Sí, a ver, es que el tener a personas que hayan trabajado en esto, yo creo que es ganancia, porque tal vez nadie más que ellos saben cuáles son los niveles de esa ingeniería mental del que la cual tanta mención hacen durante el documental. Entonces, al menos para mí, una persona que también sabe cuáles son los niveles de incondicionalidad que uno adquiere con estas instituciones, como yo al menos veo que son las redes sociales. O sea, de hecho, como una gran institución que en general es esta gran plataforma en la cual en la cual todos estamos conectados. Al menos yo, por ejemplo, no soy usuario de Twitter, pero al mismo tiempo capto totalmente cuáles son las aprensiones que tiene la gente en torno a, no sé, porque que hay noticias falsas, pero también sabemos que son las que más se reproducen. Entonces, independiente de que uno no forme parte
desde la plataforma misma también repercuten inevitablemente en tu vida real, y esa es una parte que el documental sabe contar. Tal vez, a ver, no digo que esté mal, pero también creo que es la parte más deficiente del mismo, esta representación en torno a una familia muy... Es como esta clásica familia urbana estadounidense que está en un barrio que ya, evidentemente allá los niveles de estándares de vida son bastante más elevados, pero sí esta clásica familia idílica, la cual, pese a que no vive en el absoluto lujo, también sabes que no le falta nada. Y a través de ellos vemos cuáles son los momentos que pasa, por ejemplo, una persona que vive totalmente condicionada en torno a lo que las leyes de las redes sociales dictan, y en torno a los hijos de la misma. Vemos que hay una niña que debe estar en la etapa básica que acá conocemos, que totalmente revolucionada en torno a lo que la imagen y todos estos cánones estéticos que, si bien ya existen desde antes, y ahí en ese sentido de las redes sociales no es otra cosa más que un tremendo reflector, pero de algo que es un problema que data de mucho antes de su aparición. Pero el más importante es el hijo, Ben, el cual tiene este tránsito de ser una persona entre comillas normal hasta transformarse en una especie de hijo aventajado de todo este consumo brutal de cualquier tipo de información, el cual, o sea, vemos que de hecho se trata de una persona que la red social considera como totalmente predecible, y en ese sentido está la otra forma que tiene esta dramatización de mostrarse, que es estos tres hombres que ven a través de la pantalla de Ben, y que es la representación del algoritmo, que a mí personalmente lo encontré que raya en lo caricaturesco, pero bueno, tal vez este documental está hecho para que personas de mayor o menor rango de edad, y esa forma de demostrarlo, pucha, pese a que por momentos siento que raya lo burdo y hasta lo autoparódico, bueno, también es una forma de demostrarte que las actitudes que uno representa tanto en la vida normal como en las redes sociales, y en ese sentido el paralelo es bastante, no se difumina realmente, y yo personalmente creo que eso no es tan así. Pero bueno, vemos que este personaje es prácticamente la imagen viva de una persona a la cual el algoritmo lo tiene tan visto, lo tiene tan ensimismado, que cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de acción que él tome ya está siendo predefinida por la maquinaria. Y de hecho, eso que dices tú lo comparto, y es como una opinión generalizada en la web, como te digo, buscando reviews y cosas varias sobre el documental. En general hay como un cierto, no sé si desprecio, pero como era tan necesaria la dramatización. Pero yo creo que su función en términos narrativos es la que dices tú, es como permitirle a personas que tal vez les cueste seguir el hilo, porque tampoco es tan fácil seguir el hilo del documental, en eso igual somos justos, ¿cachai? O sea, te aportan harta información, probablemente si es que tú estás más familiarizado con los temas se te va a hacer mucho más fácil de digerir, pero puede ser que para otros no. Entonces ese es el objetivo de esa escena, que es súper... corta también. Si yo creo que si sumáramos todos los metrajes, con suerte llegaríamos a media hora de serie, digamos, de ficción, y es mucho menos de lo que te promete la misma sinopsis, porque te dice que es como un híbrido entre ficción y documental, pero en realidad es puro documental con un par de ejemplos que son estas escenas. Y como te digo, aún así yo creo que algo no alcanzan a ser tan como molestos, como dices tú, pueden ser algo burdo desde lo estético, puede ser, pero no del contenido, porque no es constante diálogo entre estos personajes, sino que siguen hablando nuestros entrevistados, contándonos cosas y hablándonos de cosas que nosotros estamos viendo en la pantalla. Entonces en realidad puede ser como dar una vuelta más en lo mismo, solo para que quede claro. Y en ese sentido, como desde un punto de vista educativo, yo creo que igual cumple el objetivo, pero insisto, puede ser que tal vez en el panorama general no se siente tan orgánico, tan necesario incluso, pero está ahí. Oye, metámonos en el tema mismo, en la serie, o sea, perdón, en el documental.
Y el documental parte, y nosotros aquí diríamos que, volviendo a esta idea de que en realidad hay un grupo de personas que trabajan detrás de él, evidentemente, pero no solo un grupo de personas como que quieren contar una historia o investigar sobre este tema, sino que en realidad son activistas sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas y con la tecnología humana o que se relaciona con nosotros. Y la cabeza es Tristan Harris, como les decíamos, este es ex diseñador del área de la ética de Google, que parte contando que él en algún momento se vio muy adicto a su correo y se preguntó por qué él trabajando en Google y sus colegas no hacían nada por hacer menos adicto su plataforma, su lugar de trabajo. Y ante esto dice que se queda un par de días preparando una presentación, la comparte, mucha gente le dice sí, estoy de acuerdo, la cuestión, bla bla, como que todos los estaban hablando, les parecía como no, sí es verdad, debemos hacer algo, pero al final no pasó nada. Y aquí parte el documental en términos de la exposición que te hace y le da el puntapié inicial a la discusión abordando distintas cosas, pero parte con este primer punto que me pareció súper interesante, que es lo de la adicción. El primer acercamiento que tenemos con las redes sociales ya cuando están totalmente insertas dentro de nuestra propia dinámica es el de la adicción, y a mí se me hizo mucho más verosímil esto porque al contarte que las mismas personas, y no solamente fue un caso de Tristan Harris, hay también una persona que trabajó en algo que si uno lo mira es tan específico como Pinterest. Y él también mencionaba exactamente lo mismo, que era una persona que se había vuelto totalmente dependiente y que por más que trabajaba 8 horas al día en torno a su misma plataforma, cuando llegaba a su hogar no hacía otra cosa más que volver a revisarla. Y bueno, como parte del relato de estos genios que podríamos decir que se refieren en torno a su propia, entre comillas, maligna creación, para mí sigue, como lo dije hace un rato, pues me sigue sumando estos grados de verosimilitud que sí o sí tienen que estar para que uno como persona, que en este caso no sé por qué forma, que no está totalmente inserta en estos modos de creación, sí se te haga algo mucho más creíble. En ese sentido, el documental te crea la conformación del concepto del cómo uno se inserta en las redes en torno al algoritmo, que es de esta forma en la cual uno se vuelve una persona mucho, de hecho, para la red social uno se vuelve alguien totalmente predecible, uno se vuelve alguien que el mismo hecho de andar scrolleando, al mismo tiempo de andar actualizando constantemente una propia red social, hace que en base a una base de datos brutal, algo que se te explica que son computadores que están de hecho bajo tierra, algo que o sea, cuando de hecho se te nombra en el documental, al menos a mí me pasó que no lo alcancé a conceptualizar mentalmente, porque internet igual es algo que, o sea, yo al menos siento que es algo etéreo, es como algo que aunque nosotros rompamos todas las computadoras del mundo, nunca vamos a poder acabar con esta red que no es tangible, que es como, no sé, al menos a mí Digital. Claro, a mí cuando me toca el tema no es algo que yo logre conceptualizar materialmente, y es complicado eso, pensar en algo que no existe, pero bueno, eso ya es materia de otra conversación. Pero bueno, volviendo a lo que se demuestra el documental, el hecho de que se establezcan conductas que pueden ser atribuibles a este comportamiento que uno tiene en redes, yo al menos lo encontré súper interesante. O sea, yo creo que todos sabemos cuáles son las condicionantes del algoritmo, pero que las mismas personas que lo crearon te digan, y uno tal vez sin creerles del todo, pero que te digan que cuando esto fue gestado no había un segundo interés, no había una real pretensión de buscar un rédito económico. Bueno, uno puede tomar ahí la decisión de creerlo, de no creerlo, pero bueno, si te lo dicen es que algo de eso también hay, independiente de que después la cosa se haya bifurcado, y por más de que nunca nombren a los que sí quisieron que esta red tomara ese camino, se sabe que finalmente si es que ellos desertaron fue por algo, y ese algo fue que en un momento ya no podían ni siquiera hacer la separación en torno a
cuáles son los niveles éticos que tenían ellos para insertarse en esta membrana cerebral que somos nosotros, y cuál es el punto ahí que tenía que salirse para no hacer una apropiación indebida en torno al uso de esta clase de redes. De hecho, algo de lo que dijiste me quiero colocar porque me pareció en su momento súper interesante. Aparece en una sola escena Sean Parker, que es el creador de Napster y que es uno de los peces gordos que tuvo a la cabeza de la creación de Facebook, que empujó Facebook, que para los que hayan visto la red social, esta película como pseudo-biográfica de la creación de Facebook, es el personaje interpretado por Justin Timberlake, y él dice, estas redes, en el fondo, personas como Mark Zuckerberg, como yo, y nombra al creador de Instagram también, que no recuerdo su nombre ahora, sabíamos por qué estaba funcionando, y que estaban funcionando porque generaba lo que te decía antes, pues esta como materialización de esta cuantificación de la aprobación social y de las interacciones sociales, pero a pesar de eso decidimos seguir haciéndolo de todas maneras, teniendo absoluta certeza y claridad de las cosas que hoy en día se acusan que son problemáticas. Y lo que te habla un poco, no quiero ponerlos en el lugar de como de villanos o de demonios o cosas por el estilo, pero ¿cachai? Hay un concepto que la gente saca mucha colación en el documental, que es el del modelo de negocio. Y me parece que ahí es un punto bastante clave, porque en definitiva, ¿por qué estas personas que crean estas redes, estas plataformas, deciden o se dan cuenta de que esta es la línea a seguir en términos de hacia dónde tiene que actualizarse, hacia dónde tiene que avanzar su espacio? Tiene que ver con eso, porque seguramente, claro, cuando Mark Zuckerberg crea Facebook no piensa en que va a ser un gran modelo de negocio. Tal vez sí, realmente yo creo que nunca lo vamos a saber con total certeza, pero sí se va dando cuenta rápidamente y si tiene la cabeza lo suficientemente despierta como para notar que en realidad es cosa de tiempo para empezar a acumular información de los usuarios. Y como dice en algún minuto Tristan Harris, cuando tú tienes tu teléfono, por ejemplo, ahí cerca, como tal vez lo tengamos nosotros, como tal vez lo tenga la persona que nos está escuchando, y tienes ganas de verlo como porque sí, como casi a esta altura como por un reflejo físico corporal, eso está diseñado así. Se busca, hay ingenieros, hay personas que cruzan la psicología con la ingeniería para generarte una adicción, para que tú liberes dopamina, tanto por la aceptación de tener un like, de que la persona que te interesa te escriba, o de que un famoso te responda a un tweet, ¿cachai? Por todos esos pequeños detalles, las redes buscan que tú sientas eso, se te metan un poco en la cabeza, generan la adicción, y con todo eso, en definitiva, logran el éxito comercial que buscan, ¿cachai? Como acumular nuestras acciones. Eso es otra cosa que uno generalmente no tiene tanto en consideración, que es el hecho de que cada movimiento en un espacio digital, en una página web, en una red social, en donde sea, se guarda, se registra. Y eso es algo que no ocurre en el mundo físico, biológico. A mí me gusta hacer esa diferenciación, porque no hablaría de mundo real y el mundo de las redes sociales, o un mundo falso, sino que ambos son reales porque ambos tienen, por ejemplo, repercusiones súper concretas. O sea, hay adolescentes, hay un montón de niños y adolescentes que se han matado por cosas que le dicen a través de redes sociales. Se han generado revoluciones, revueltas ciudadanas, nacionales, por cosas que se ven en redes sociales. Entonces, está el espacio biológico y el espacio digital, para volver un poco a la idea. Y en el espacio biológico, en el contexto biológico, nosotros no... Por más de que tú hagas un montón de cosas y que interactúes con muchas personas, es difícil que se haga un seguimiento completamente total de ti y se pueda sacar una fotografía de cómo funcionas mentalmente. En el cambio, en los espacios digitales sí. En los espacios digitales, como dice ahí el creador o uno de los creadores de Twitter, Jeff Seibert, literalmente, y no es una exageración decir que el algoritmo, que las páginas están programadas no solo para ver qué es lo que ves, sino que cuánto rato te quedas pegado viéndolo. ¿Sí? ¿Cuánto rato te quedas viendo, por ejemplo, fotos o noticias de superhéroes, o de series, o de personas, o de artistas, y de qué género, y qué cosas ves más rato, y qué programa? Y entra otra vez lo paradojal de, por ejemplo, Netflix funciona exactamente así, que los programas de Netflix sean más cortos o más largos, o que a ti te recomiende programas más largos o más cortos, tiene que ver exclusivamente con el tiempo de visionado que tú le das. Entonces todo esto que
Por una parte, claro, es como súper a la carta del usuario. Por otra parte, es aquello que permite recolectar, insisto, información que nosotros, cuando nuestra generación, cuando nacimos, no tenía a disposición, y las generaciones de hoy en día sí lo tienen casi por defecto, y es algo con lo que no estábamos acostumbrados a lidiar. Y ese tema es algo de lo que aborda muy por encima en realidad el documental, pero que para mí explica un poco el que actuemos tan indiscriminadamente en estos espacios, de que no estamos acostumbrados por ejemplo, no tomarlos tan en serio. Y si lo hacemos, o le damos cierta validez, o nos entregamos a ellos porque igual nos dan comodidad. Pero bueno, eso será tema para conversar después. A ver, pese a que, claro, como tú bien dices, el tema está tocado tal vez no con del modo incisivo que tal vez nos hubiese gustado a todos para seguir ahondando que esto que es tan interesante y que finalmente es uno de los primeros acercamientos como personales que uno tiene con las redes sociales o cuando uno piensa realmente en las redes sociales de que, claro, ¿por qué realmente estoy tan metido en Facebook o por qué me interesa tanto que mis posts tengan algún grado de aceptación? Y son estos refuerzos, estas recompensas que ellos realmente llaman, y el hecho mismo de que, claro, tú cuando tienes tu celular ahí, pese a que no tienes notificaciones, no te ha llegado nada, pero la información que ellos ya manejan te hacen querer que tú simplemente con la mera idea de desbloquearlo, ya tú piensas de que algo que está publicado puede ser desde, no sé, desde interesante desde un nivel banal hasta algo que realmente tiene relevancia, siempre considerando que no solamente las personas agarran su celular con la intencionalidad de no sé, de distraerse, de entretenerse, o sea, también estamos considerando que hay personas que abiertamente trabajan con las redes, y en ese sentido creo que... Perdón, parece que nosotros mismos no podríamos sustentarnos mucho si no es por estos espacios de redes sociales. Y no solamente eso, o sea, el documental en ese sentido no pudo haber tenido una fecha de publicación más concordante, más especial que esta, que somos nosotros los humanos en pandemia. O sea, antes ya uno trabajaba con WhatsApp o no sé, concertaba reuniones o estas mismas ideas de que las redes sociales apoyan o intensifican la dinámica social. Ya ahí uno puede tener las aprensiones o tal vez las ideas contrarias, pero uno no puede negar que también tenían esa función de acercarnos, y claro, ya también hay una idea que también indica lo contrario. Pero actualmente en este mundo pandémico, en esta pequeña distopía que estamos viviendo en torno al COVID, evidentemente nuestras dinámicas, nuestros usos, nuestros modos también de vida se han tenido que permear a instrumentos, por ejemplo, como el que nosotros estamos ocupando ahora para llevar a cabo el podcast, que es el Skype. Para otras personas debe ser el Zoom, y para los cabros chicos que actualmente tienen clases, no sé, por tanto en los colegios en los grados más mínimos, así como en las universidades no sé, en tesis o en grados doctorales, debe ser el Classroom. Pero no deja de ser llamativo como estas redes, como esto que al principio simplemente era, no sé, Facebook, sí, bueno, publicaré las fotos de cuando viajé a tal lugar durante las vacaciones, pero no, actualmente no es solamente eso, es una plataforma que te entrega tanto una validación desde tu pensamiento, no sé, desde lo que tú conformas en torno a tu ideología política, en torno a también lo que tú sientes que es pertinente demostrar desde tu, no sé, desde tu grado entre tu grado marital hasta, no sé, por las cosas que tú encuentras más graciosas. Y todo eso es lo que conforma esta necesidad que el documental te muestra en torno a uno como persona natural, y esa pertenencia que uno establece con esta clase de instituciones donde vemos que prácticamente la fidelidad que uno tiene con las redes prácticamente te vuelven alguien incondicional, y en ese sentido no es como que sea, no sé, una obligación en tanto que uno tenga que estar constantemente publicando, que tengas que andar no sé, actualizando la última versión para estar mucho más
conectado con la misma, pero es un contrato tácito que nosotros establecemos por el simple hecho de que está recibiendo constantemente cebos, que está recibiendo constantemente bonificaciones, y en ese sentido, cuando tú ya dejas de difuminar cuál eres tú en este espacio biológico que tú has sabido decir, y cuál es tu propia percepción ya en las redes, es que uno ya deja de ser usuario, y como el documental te muestra, y en torno a los cambios que uno establece, te vuelve meramente un objeto de mercancía. Sí, ahí se dan, bueno, distintos fenómenos, pero una de las cosas últimas que dijiste es que, por ejemplo, en los espacios biológicos nosotros nos podemos definir y nos podemos de alguna manera como modificar el post de la imagen que queremos proyectar. Y uno diría, claro, pero en las redes sociales también, sí. La diferencia es que en estos espacios es mucho más fácil y la pega es mucho menor. O sea, es mucho más simple y rápido sacarse una foto desde un buen ángulo que hacer dieta durante, no sé, por 3 semanas, ¿cachai? O adquirir un hábito de ejercicio físico. Y en ese sentido, eso empieza a instalarse en nuestro comportamiento. Y hay un concepto o una expresión, una forma de explicar lo que ocurre que hace Tristan Harris, que al momento de hablar de esta tecnología persuasiva, que lo que busca es que modificar nuestra conducta propia y tal cual. Aquí pasamos como al segundo gran nodo que tiene el documental, que es no solamente hacernos adictos a lo que decías tú, a las notificaciones, a la aprobación, a toda esta configuración social que hacemos, sino que a partir de eso empezar a cambiar lentamente. Y esa parte yo creo que, insisto, tal vez uno se da cuenta, pero se da cuenta, no sé, pues yo cuando me di cuenta que tal vez mi comportamiento, había muchas cosas de mi forma de ser o de actuar del día a día que estaban bastante definidos por las redes sociales. No te voy a mentir, sí digo que tal vez pueden haber pasado, no sé, 6, 7 años desde que empecé por primera vez a preguntármelo, desde que empecé a utilizarla. Y eso no se da obviamente en todos los casos, ¿cachai? Probablemente las personas más chicas no van a ser tan así, insisto, depende de cada realidad. Y es bueno desde esa perspectiva que el documental te lo plantee tal cual y sea tan directo. Tristan Harris dice, una de las cosas que nosotros buscamos es que se meta en la mente, ¿cachai? Que se instale como un hábito el hecho de desbloquear, el hecho de scrollear, el hecho de esta adicción. Creo que un súper buen ejemplo que hace en este caso como el protagonista, podríamos decir, que tiene el documental, es el tema de las máquinas tragamonedas, las máquinas de casino. Porque tú juegas, y por el clásico ejemplo de la palanca, en donde tú tienes que acertar a 3 números, y tú juegas para ver qué te sale, siendo que probablemente no te salga nada. Abrir y desbloquear, como decías tú, Instagram, Facebook, lo que sea, desbloquear el teléfono para revisar una red social. En teoría es eso, es como ver que sale, de repente cacháis que ya no tenéis más noticias, pero actualizáis de nuevo, te ponéis a revisar historias, buscas algo donde pillar información nueva, porque esperas, y por eso es que se logra, por eso es que tiene éxito esta tecnología persuasiva, porque, y noté algo que dicen, no sabes cuándo lo conseguirás o si conseguirás algo. Y eso creo que es una frase que explica súper bien las sensaciones que por lo menos a mí me pasan de repente cuando interactúo, cuando me veo desbloqueando el teléfono, así como, oye, como espacios de silencio y de nada. ¿Qué quiero? Ya, voy a buscar en la red social algo que me permita sentir un poco ese placer, ese minuto de placer. Que de hecho una de las personas que trabajaba en Facebook, que no aparece como entrevistado por el documental, sino que muestran entrevistas de él dice, todos lo hemos hecho y sépanlo, hemos buscado esas redes sociales, como acepten que hemos buscado en las redes sociales de repente en desbloquear ese algo que nos va a traer alegría, esa notificación, ese lo que sea, y a pesar de haberlo logrado, de por ejemplo haber subido una foto y que le fuera bien en likes, por dar un ejemplo, nos sentimos más vacíos que antes incluso, porque no sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer ahora para volver a repetir esa inyección de dopamina. Independiente que tal vez la propia reflexión en torno a cuánto nos afectan las redes o cuán insertas las tenemos en nuestras propias dinámicas, siento que el documental, el aporte que tiene, sobre todo en esta parte cuando se desnuda esa psicología predictiva que tú has mencionado, es tener a las personas diciéndotela en tu cara. O sea,
claro, ellos también dicen no era la función principal, o cuando esto se hizo, cuando el acto fundacional se llevó a cabo, ellos no estaban interesados tampoco en llevarlo a cabo, pero bueno, las situaciones, el nivel de impacto se sucedieron y finalmente terminó transformándose en esto, en una tremenda sucesión de personas que están, podríamos decir que están, o sea, la palabra enferma es un poco fuerte, en el sentido de que claro, no va a ser algo que incidentalmente en todos los casos te lleva a la muerte, pero llega a ser tanta la penetración en la corteza cerebral, y no solamente a nivel de que, bueno, dentro de todo desbloquear el celular y ver qué es lo que qué es lo que te tiene tu feed de redes sociales, no es algo esencialmente malo. O sea, yo al menos, que sin ser una persona que trabaje en torno a ellos, sí puedo considerar también de que hay información que uno persigue, pero también para informarse. Yo no creo que todo lo que salga en redes sociales, al menos de la forma en que en que yo las tengo configuradas o a mí se me presentan realmente, también hay algo rescatable. Claro, el documental tal vez es más explícito en demostrarte las cosas mal, en decirte que claro, no es como que se busque, no es como que se busque en sí mismo a informar a todas las personas, y de hecho se te muestran muchas veces no es lo que tú quieres, sino lo que a ti se te va a presentar como una contrariedad. Por tanto vas a tener una intención, ya sea personal o académica, de confrontar eso o no confrontarlo, pero sí verlo desde hasta un prisma entre curiosidad y morboso, y en ese sentido el documental, a través de la dramatización, te muestra que, no sé, porque hay personas, que hay la cantidad de videos que se suben en torno a, no sé, terraplanismo, personas que niegan el calentamiento global. Y claro, o sea, yo sé que tú, Camilo, por ejemplo, tú no tienes Facebook. Yo en este caso, la plataforma que más ocupo por su vinculación con Messenger es Facebook. Entonces tal vez mi cercanía con esta es mucho más inmediata. Yo, por ejemplo, estoy metido en un grupo de terraplanismo bíblico, y es porque sinceramente encuentro que es una locura. O sea, todos los Perdón, ¿lo de bíblico es una característica tuya, como un calificativo, o ellos se plantean así como literal? el grupo se llama Terraplana Bíblica, Chile. Oh, Y es una locura. O sea, yo ahí participo dejando mis likes y para que no me desbloqueen, porque sinceramente, claro, yo no tengo ningún nivel de intención de acercarme a esto, si no es como para reírme. Pero al mismo tiempo uno es parte, no sé, sí, pues sí es parte del problema, porque al estar inserto en estas dinámicas sociales de redes sociales, tú del mismo modo los estás validando. O sea, no se trata simplemente de intentar esquivarlos o poner, no sé, pues esto no me interesa, por ejemplo, que existe esta casilla en YouTube, pero irremediablemente, al estar uno inserto en las redes, sí está, como se dice acá, como prestándole ropa, sí está validándolo desde ese sentido, y en ese punto el documental es bastante claro. Te dejan la idea manifiesta de que estar ahí, de que participar en ellas es estar contribuyendo, aunque tú no lo quieras, a esa conformación, a ese andamiaje que evidentemente no tiene absolutamente nada de bueno. O sea, tal vez, no sé, por la Tierra plana es esta idea más loca, pero por ejemplo, las personas que niegan el calentamiento global, puta, si están llevando en sí mismo un acto que repercute para los demás. sí, a ver, claro, lo que dices tú es uno de los temas que plantea el documental, que yo creo que vamos a profundizar más adelante un poquito más. Pero volviendo cuando decías que yo, por ejemplo, para contar mi experiencia, yo más que no tener Facebook, yo diría, me gusta decir más que cerré mi Facebook, porque lo tuve durante mucho tiempo, desde que partió, de hecho acá en Chile por lo menos, no sé, 2008 estoy pensando, 2008, 2009 tiene que haber sido, un poco antes tal vez. Y claro, uno va avanzando en su uso. Por ejemplo, yo me vi muchas veces escribiendo estados, ¿cachai? Como interactuando ahí como un personaje. No como desde, oh, necesito la validación y la cuestión, pero en el fondo igual un poco, ¿cachai? Me vi que, por ejemplo, estaba viendo una teleserie, escribía un estado y había hartas personas que les gustaba. Y lo mismo de repente pasaba con los partidos de fútbol, con los de la selección principalmente.
Y en algún punto me vi que como que ya lo estaba haciendo inconsciente, como entre inconsciente y conscientemente, de publicar estas cosas y escribir todos estos estados, porque quería nomás, porque quería interacción, porque quería como eso que sientes cuando, no sé, pues te dan me gusta y cosas por el estilo. Mientras que por el otro lado veía la cara cuando no era así, pues me veía, no sé, por el típico cuando tú estás en la noche trabajando y querís sacar la vuelta porque todavía no te lográis concentrar totalmente y te metís en este caso a Facebook y actualizáis inicio, ¿cachai? Que no hay nada nuevo, pero te metís igual y 5 minutos después te volvís a meter. Entonces me vi muchas veces en esa instancia y me dije, puta, ¿sabes que no me gusta tanto? En algún minuto, y aparte, por otro lado, todos estos temas como los que estamos hablando ahora, como los que plantea el documental, siempre me han gustado. Entonces recuerdo hace un par de años atrás, o unos buenos pares de años atrás en realidad, haber hecho el experimento de durante las vacaciones de invierno de la U haber cerrado mi Facebook, porque, claro, durante el año me servía porque estaba en el grupo de mi curso, entonces te van avisando, no sé, pues se suspende la clase, se cambia esto, en ese sentido es súper útil, ¿cachai? Como para grupos de, por ejemplo, me servía para ¿cómo se llama? Conciertos, por ejemplo, para conseguir entradas de repente, para publicar cosas más blogueras, más del mundo geek. Estaba en un grupo de Power Rangers Chile, cosas por el estilo, ¿cachai? Si tú me preguntas, esas son como las cosas que me duelen de dejar Facebook, pero más allá de esos espacios me veía generalmente como nabo, consumiendo el tiempo como se sabe, como muchas personas dicen, y utilizándolo de forma súper innecesaria e improductiva. Pero vuelvo entonces, en este periodo en que decido cerrar Facebook solo durante las vacaciones de invierno, me sentí súper bien, fue una sensación súper extraña, no sabría cómo describirla, el volver a abrirlo y encontrarte con todo ese como aparataje de cosas y del feed y de todo. Entonces cuando termino la U pasan un buen tiempo y digo, ¿sabes qué? Como que tal vez ahora sería el momento porque ya no estoy como en ningún espacio en el que necesite tener contacto como constante con personas como de grupo, de colegio, de trabajo, de lo que sea. Y hice un experimento, o sea, experimento entre comillas. Dije, durante un buen periodo voy a dejar de usarlo. No cerrarlo, pero no andaba como, no sé, desinstalarlo de tal parte, tratar de meterme muy poco. ¿Y qué hice? Ya bajé eso y lo cerré porque Facebook te da la opción, no sé si hoy en día igual la tiene, de suspender tu cuenta, que es como no eliminarla, sino que cerrarla, entonces dejas de aparecer, se congela, pero si tú te metes a Facebook y inicias sesión, pum, está todo tal cual como tú lo dejaste. Y está la opción de eliminar lo que es Snap, eliminarlo. Entonces hago esto que te digo de suspender la sesión durante un periodo de haber sido como 6 meses, yo creo, y me di cuenta que no lo extrañé para nada, y fue como un momento que dije, ya sabéis que me abrí de nuevo, me metí a descargar fotos que yo consideraba como importantes, recuerdos, qué sé yo, y dije, ya, lo voy a eliminar, lo elimino y pum, lo eliminé. Y divertido o no, paradójico o no, cruel o no, en estos tiempos, si yo, por ejemplo, por X razón, no sé, por alguien me envía un link de un local de comida, de un restaurante, de una página, de lo que sea, que está en Facebook, y yo me meto, si me meto, por ejemplo, desde el computador, como el computador tiene recordado esas antiguas contraseñas y todo, me recomienda iniciar sesión, así súper simple, el usuario, y es cosa que yo apreté clic para volver a crearme el Facebook. Lo que te dice que a pesar de que uno elimine todas sus cosas, no está completamente borrado. Pero volviendo al tema, claro, yo salgo de ahí y porque veía un poco veía ese cambio en el comportamiento del que habla el documental. Me daba cuenta de que en realidad no me estaba sintiendo tan cómodo con lo que yo era en Facebook y que tengo otra experiencia muy, muy breve que voy a decir de ahí tuve el pie, que hace un tiempo hice lo mismo con Twitter. Porque Twitter también lo ocupó harto y terminó transformándose en lo mismo, en un actualizar para ver cosas que ni siquiera leía, como ver los titulares de las cosas, para seguir información sobre noticias de películas, de superhéroes y cosas por el estilo, pero cuando ya me aburrí de tantos clickbait y de que te contaran a cada rato qué era lo que se estaba especulando, la foto filtrada y todo el show, dejé de utilizarlo un buen tiempo y me acuerdo que el año pasado lo empecé a usar de nuevo para una Comic Con, porque como siempre sale información ahí, dije ya voy a empezar a verlo y una de las primeras sensaciones que tuve cuando volví a utilizarlo fue como esa abrumación de demasiada información, como demasiadas cosas que uno tiene a la vista, como muchas palabras, muchos mensajes, mucho contenido, que es algo y que, por ejemplo, después de que volví a utilizarlo, no he dejado de utilizarlo. Se supone que yo lo iba a utilizar ese fin de semana y sería, pero aquí estamos, ¿cachai? Lo sigo teniendo instalado en el teléfono. Lo que hice fue desactivar las notificaciones para no tenerlo tan latente. Pero
cuando tú te sales de eso un rato, te das cuenta de que el ritmo y de la dinámica que tienen las redes sociales de verdad es súper demandante, es súper vertiginoso, y que no te das cuenta como que te vas metiendo y pasa. De hecho me pasó, yo te diría que en ese sentido soy igual que Ben, que el cabro adolescente de la familia, que logró estar 3 días sin el teléfono, logró ser un poco más reflexivo y todo, pero se metió en una y cayó hasta el hoyo, hasta el fondo, y nada, pues siguió hasta ahora probablemente. Mi experiencia con Facebook, que yo sé que Facebook está mal, o sea, yo la cantidad de estupideces que leo, tanto en estos portales como te decía, Terraplana Bíblica, y me encanta, por ejemplo, Avisos Valdivia, yo me meto realmente por algo, como dije anteriormente, por morbo, tal vez por este gusto, por esta sensación tal vez de vergüenza ajena que al Casi menos... como un ejercicio, no sé si académico, pero como igual bien social. No, ni siquiera, o sea, yo lo ¿No? hago, es que realmente lo encuentro muy chistoso, pero claro, yo por ejemplo sé que está mal, pero no hago nada al respecto. Tú, por ejemplo, identificaste el problema y pese a que, bueno, irrevocablemente después volviste a Twitter, que yo por eso no, por ejemplo, no me hago parte de Twitter, porque como tú bien decías al final, es algo demasiado grande. Entonces, claro, volvemos a esta idea que te dice el documental, nuestras actitudes, nuestro comportamiento predictivo cambió. Tú lo dejaste por un tiempo, después volviste, pero está en este tira y afloja. Y por otro lado está una persona como yo que, pese a que, claro, sabe cuál es la función que uno tiene dentro de este engranaje, que, lo insisto, del documental te lo dice, tú al tener la aplicación de Facebook en el celular eres parte del problema, y en ese sentido el documental es bastante, entre comillas, y no entre comillas, realmente el documental es bastante valiente al presentártelo así, o sea... te están diciendo cuál es el problema, te están diciendo dónde son las bases, o sea, dónde reposa el problema. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, creo que en un momento hablan de forma súper somera de otras redes sociales, pero que no tiene, o sea, son también algo que reposa en el celular como Uber, pero que no tiene ese nivel de coerción social que sí siento que es tal vez la base con la cual esto se gestó, pero no pasó mucho tiempo más hasta que la misma polarización que también busca las redes sociales, o sea, el hecho mismo de que tú no puedes estar al medio, porque el algoritmo te lleva a tomar posición por uno o por otro. Eso del algoritmo se relaciona mucho con algo que plantea un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, y dentro de sus libros y ensayos y columnas en diarios pueden leerlos, como que son súper interesantes. Él habla de muchos temas relacionados con esta forma en las que nos interrelacionamos, para que la redundancia hoy en día. Y dentro de estas ideas está la psicopolítica, que es la idea un poco de la predisposición que se puede hacer de los comportamientos y de los intereses de las personas a través de estas acciones lideradas por el algoritmo. Y en definitiva, ahí es donde se evidencia, a partir de lo que plantea un poco este autor, lo que es el documental y lo que decías tú, lo del cambio de conducta. Porque en las redes sociales, o en la lógica de las redes sociales, las lógicas de las plataformas web, tú te vas al extremo, porque eso es parte desde el paradigma en el que funciona lo informático, ¿cachai? Que es o 0 o es 1. Y sin darnos cuenta, nuestras conversaciones, nuestros razonamientos, o sea, no tenemos conversaciones de partida, casi no hay tiempos muertos. Solo todo es proactividad. Hay una neoliberalización también del comportamiento humano que va de la mano de esta tecnologización y desde la lógica que funcionan las redes sociales, que hacen que, como bien dices tú, todo se vaya al sí o al no, a propósito de las discusiones en las que estamos, apruebo o rechazo, estoy de acuerdo, estoy en contra, y todo se polariza mucho más, y ahí es donde, insisto, se evidencia el cambio de conducta. No es tampoco algo tan poético como lo que te plantean acá, como me instalaron el hábito de desbloquear el teléfono cada 15 minutos. No, también tiene que ver con eso, con que uno... no digo que desprecie, pero le cuesta mucho tener espacios muertos, ¿cachai? Te cuesta mucho estar sentado mirando el techo 15 minutos. Yo creo que si uno logra 5 minutos de pausa total, es mucho, incluso si lo logras, está metido tan en el subconsciente esto del actuar, y ahí donde se hace presente la psicopolítica, se te mete tan dentro del, como dicen las personas acá, del sistema del inconsciente, no sé,
que te sientes culpable porque no estás diciendo nada, ¿cachai? Diciendo que justamente estos espacios de no hacer nada, si es que somos justos, son los que nos han llevado al nivel de civilización en el que estamos ahora, como de avance tecnológico y social y todo lo que tú queráis. Sobre todo también porque el tiempo es tal vez el recurso que, bueno, nosotros mismos estamos insertos en él, pero que no lo cuantificamos como algo bueno, por algo actualmente, algo que está tan, o que debería estar tan presente realmente y que no le está, como los ratos de ocio, o como los lugares, los tiempos realmente para el divertimiento personal, también para la autorrealización, pero no en el sentido laboral o económico, sino que esta misma percepción de ser y estar bien está totalmente precarizada. Y eso, claro, evidentemente tú, al tener una plataforma que está constantemente dialogando con infinidad de personas más allá, claro, cuando te sientas simplemente a tomarte una taza de café y, no sé, admirar el paisaje simplemente, también tienes la idea de que te puedes estar perdiendo de algo. Y en ese sentido, claro, pese a que te pueden decir, y de hecho te lo dice en el documental, no, saca tus notificaciones o no desbloquees el celular. Independientemente a eso, hay una idea que también está presentada con el tema de que el celular o las plataformas realmente insertas en ellas te están retroalimentando o te están recompensando realmente con distintos grados de estímulos. Por tanto, aunque claro, el celular no tiene por qué sonar o no tiene por qué vibrar para que tú internamente pienses de que ese tiempo valioso que tú realmente estás dedicando para ti, o ni siquiera para ti, pero puedes estar haciendo cualquier otro tipo de cosa, ese tiempo que tú estás ocupando sí puede ser un tiempo perdido en, no sé, en ver una oferta, en participar en un debate, en leer una funa, si se quiere. Entonces, claro, el documental te lo dice de una forma, tal vez, siento que por momentos raya lo técnico, y hay algunos conceptos que a mí en su momento me costaron de seguir. Tuve que en un momento pararlo y googlearlo para no perderme del todo, pero que claro, si tú lo contrastas con tu propia experiencia en redes sociales, en ese sentido puede ser cualquiera, pues, desde Facebook hasta Instagram, por decirte alguna, una que se basa más en los textos y la otra que se basa más en las fotos y en las publicaciones, pero cada quien tiene una historia en torno a ellas y en torno a cuánto te influenciaron o cuánto te volvieron una persona mucho más, sobre todo mucho más predecible en torno al mismo hecho de que tú ya estás diseñado para seguir esta dinámica. Y en ese sentido volvemos a lo que es el cambio de conducta. Eso ya está teorizado por las personas que en Silicon Valley inventaron estos software, estos hardware, que ya de hecho ya no es simplemente el celular, sino que ya están insertos en nuestra membrana celular. Y que en ese sentido el documental es bastante pesimista, porque si bien te dicen tira el celular, desactiva tus redes sociales, también te dicen de que esto ya está totalmente permeado a nivel global, y que, bueno, si bien el documental prácticamente se centra en la experiencia de Estados Unidos en torno a las redes sociales, puta, con mayor o menor medida vemos que es algo que está totalmente globalizado. Y de hecho, lo que dices tú, o sea, parte de esa discusión yo lo etiqueto en la frase en la que ellos dicen que lo que hacen todas estas plataformas en definitiva es competir por tu atención. Y que es algo que claro, que cuando te lo dicen no es nada del otro mundo, parece evidente, pero si hablo a título personal no lo tenía tan presente como con esa claridad. Entonces ahí es de nuevo donde aparecen cosas que propone el documental o de las que habla el documental que no están de más, ¿cachai? En definitiva eso voy, porque he visto igual harto comentario diciendo que tampoco es la gran cosa, que puede ser, ¿cachai? Tal vez se ha sobredimensionado su nivel de impacto, pero eso no quita que sí está hablando de cosas que sea importante conocer. Insisto, yo prefiero que estén a que no estén, más allá de que puedas estar de acuerdo con la forma. Y todo este cambio de conducta y todo como esta naturalización de las relaciones y del uso de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, que la nombran mucho también, y su sistema de recomendaciones sobre todo, que es bastante inicial y bastante referente o punto de referencia para, por ejemplo, los servicios de streaming, o para Netflix en realidad, más que para los otros aún.
nos lleva al tercer gran nodo, creo yo, que es como el tercer acto, si es que lo podemos llevar a lo cinematográfico, que tiene el documental que tiene que ver con todo este fenómeno de la sobreinformación, de las fake news, de las cosas que se salen de control, que al momento de ya tener a personas que son adictas al teléfono y que han cambiado de conducta al punto de ser personas que, o somos personas que necesitamos estas inyecciones constantes de dopamina, esta búsqueda de no saber si que vamos a encontrar eso que buscamos en la red social, así que lo buscamos y lo buscamos y lo buscamos constantemente, a pesar de que todas nuestras experiencias nos digan que no lo vamos a encontrar, ese punto de satisfacción máximo, han llevado o han hecho posible que toda esta algoritmización y esto de las recomendaciones ha hecho posible que surja el sistema de recomendaciones que ha generado cosas como las que decís tú, un grupo de personas que creen casi de nivel religioso en la Tierra plana. Ellos solo ejemplifican un pequeño caso que es el Pizzagate en Estados Unidos, que era un grupo de Facebook como el que acabas de nombrar tú, en el que muchas personas empezaron a hacer crecer la idea de que ciertas cadenas de pizza tenían a niños trabajando encerrados como en sótanos, lo que llevó a una persona a llegar con armas casi a liberar a los cabros chicos a una pizzería que ni siquiera tenía un sótano. Entonces aquí está el tercer gran punto que aborda el documental. Ese caso en particular, claro, yo siento que, bueno, se funde también con este cariz tan conspiranoico que ha alcanzado, sobre todo en redes sociales, porque, a ver, uno no puede dejar de admitir que esa clase de ideas, de sociedades secretas, de grupos que se dedican a adorar el diablo, son relatos tan arquetípicos que uno no puede negar que sí se vuelven atractivos, por último para seguir, o por último para saber, oye, ¿sabes qué? Esto es interesante para leer. Ahora, la sola idea de que alguien pueda pensar de que hay una parte de la sociedad estadounidense que, o sea, bien puede haber grupos pedófilos, o sea, ¿por qué no? O sea, de hecho, lo más obvio y en torno a distintas cosas que se han sabido de un tiempo de esta parte, James Epstein, el mismo tema de Harvey Weinstein, ya toda este desquebrajamiento en torno a lo que es la idea de que en grupos de poder hay un sometimiento sexual a niños chicos, perfectamente puede ser, pero ya la idea de mezclarlo con rituales satánicos, ya como que te habla de que el impacto que tienen esto que nace en redes sociales dispara para cualquier lado. Insisto, personas que abusan de niños, que los raptan, bien puede ser, pero ¿qué te dice que eso esté relacionado con cultos hacia, no sé, por una entidad de otro universo, por ejemplo? O sea, no, una cosa no tiene que ver con la otra. Y yo siento que en ese sentido el Pizzagate, sobre todo, que atacó a lo que era en ese momento la candidatura de Hillary Clinton, que aparte era el rival político durante la elección que finalmente terminó sacando a Donald Trump de presidente, te habla de que esa clase de situaciones solamente pueden ocurrir cuando la clase política, una clase política que, bueno, cada quien tendrá su opinión en particular, pero si hacemos una pregunta a nivel panóptico, yo siento que la gran mayoría tiene una idea que está totalmente a la baja. Entonces, pucha, se juntan esos dos subsectores, que es la desinformación, es la proliferación de fake news, es el clickbait que ya está totalmente inserto en las redes sociales y que pese a que vemos que ha traído, que trae esencialmente cosas malas, desde la automatización total de las personas de pensar de que si está escrito es verdad, esta automatización que la siento en sí misma como la incapacidad personal de una persona de reflexionar en torno a lo que lee y hacer un ejercicio intelectual, sobre todo de saber si es que esto está o no afín en torno a lo que estás leyendo. Y en ese sentido podemos ver que hay, no sé, pues, si alguien dice si alguien sube una noticia que es eminentemente falsa y vemos que la página que te la redirecciona es, no sé, por noticiasfreaks.com, bueno, lo más probable es que eso sea mentira, pero ni siquiera eso, pues, o sea, hay un cúmulo de personas que
puede ser caracterizado de menor o mayor forma, en el sentido de que pueden tener una mayor o menor grado de, no sé, pues, de escolaridad, y que son varias variables que, si bien el documental no te las muestra, sí te dice que a mayor formación hay menor posibilidad de que una persona que sí está instruida pueda hacerse parte de este conglomerado de personas que siguen esa clase de titulares, esa clase de noticias, esa clase de comportamiento, esa clase ya de dinámica social que en redes sociales está tan inserta, está tan familiarizada, está tan normalizada, si se quiere, pero que nadie realmente hace nada como para que se deje para que deje realmente de proliferar. Yo creo que ahí se dan dos situaciones. Por una parte está, o sea, no sé si se dan, pero a partir de eso se me ocurren dos cosas. Primero, lo último que tú dijiste, eso de que nadie haga algo, es otro de los problemas que hay, porque vemos que las leyes, o sea, que los paradigmas sociales, sobre todo los políticos, estoy pensando en términos de partidos políticos, son tan resistentes al cambio, y sobre todo al cambio social y como a la rapidez de los cambios sociales, que constantemente están ni siquiera un poco atrasados, sino que están muchos años atrás con respecto a políticas que tienen que ver con, no sé, con la privacidad de los datos, con la accesibilidad a esto, con impuestos, como decían ahí ellos, de que eviten la monopolización de la información, y que poco menos que tengan que pagar una cantidad de plata por la cantidad de datos que tienen de un individuo, de algunas personas. Y eso que decías tú, que te digo, este no filtro, este no cuidado, que también habrá Tristan Harris, de no hacer no exista aún ese algo como el Consejo Nacional de Televisión, que prohíbe que ciertos comerciales se den los sábados a las 10 de la mañana en horarios que son para niños, y lo mismo que los programas en el internet. No está aún. Hay ciertas herramientas, hay ciertas cosas, que sé yo, pero en definitiva no están ahí, ¿cachai? Los filtros todavía son súper vagos. Permiten, por otra parte, lo otro que dices tú, ¿cachai? Que se dé espacio para todas estas plataformas, y que, claro, si bien hay personas que han tenido la posibilidad de tener una educación más amplia, lo que de alguna manera permite el desarrollo cognitivo para ser criterioso y para poner en duda ciertas cosas que se te presentan en forma de noticias. Algo que plantea, de hecho, el creador del botón de sugerencias de YouTube, Guillaume Chaslot, él dice: eso está ahí no como random, sino que está pensado para que, uno, tú sigas conectado, y dos, viendo que hay cierta, como una lista de cosas que tú tienes en común con otras personas que también ven eso, y que por lo tanto él dice, tú no tienes cómo saber si es que el día de mañana vas a ser tú el que vas a comprar esa cosa que para otros es evidentemente falso. En este tema, en esta discusión en torno a la sobreinformación, a las fake news y a la distorsión un poco de la realidad, o más que la distorsión de la realidad, a esta imposibilidad de llegar a un acuerdo de qué es la realidad, que es lo que plantea Tristan Harris al final. Si es que no podemos decidir qué es la verdad, estamos cagados, porque no podemos solucionar nada. Esto se da con un ejemplo bastante claro, creo yo, de Jaron Lanier, en el que dice, es como Wikipedia. Wikipedia es o sea, no es como Wikipedia, es como si Wikipedia se facebookizara un poco, en el sentido de que esta plataforma, esta enciclopedia digital, es uno de los pocos espacios que todos vemos literalmente de la misma forma. Pero si es que el día de mañana Wikipedia dijera, ya, para Paulo voy a presentarle esta definición de lo que es la antropología, a Camilo le voy a presentar esta otra definición, a Fernando le voy a presentar esta otra definición, y así hacia el infinito, claramente todos tendríamos una forma de conceptualizar el mundo y de tratar de interpretar lo que es demasiado diferente, y que no tenemos cómo saber cuál es más cercana a lo físico, a lo biológico, insisto, o no. Y me parece que esa base, esa explicación permite entender todo el resto. O sea, en definitiva, a mí igual me da cosa de repente leer cosas en internet sin estar completamente seguro si es que estoy en lo correcto o no, y en relación a lo mismo algo que una de las periodistas que comenta ahí, una periodista, una científica, que es de repente seguir a personas que opinan distinto a ti. En el caso de Twitter, que Twitter es más como para eso, como para seguir personas que comparten opinión contigo, ¿no? El seguir a personas con las que no estás muy de acuerdo, solo por el hecho o solo por el ejercicio de no olvidar
de que tu pensamiento no es el único, que es algo que es súper fácil de olvidar, insisto, sobre todo en una plataforma como Twitter, probablemente en Facebook también, pero no tanto, porque igual hay un componente mucho más de relaciones de amigos que no está tan presente en Twitter, creo yo, y eso, eso va como limitando nuestra visión del mundo de forma, insisto, como más que inevitable, como inconsciente, como que cuesta pegarse el cachofazo y decir, oye, pero sabéis que en realidad todo lo que yo veo en Twitter es porque yo sigo a estas personas. Es obvio que todos van a estar de acuerdo conmigo, pero eso no hace que los 10 millones de seres humanos que existen, además de ellos, piensen igual que yo, y es una cuestión lógica, ¿cachai? Es innata. Es lógico, es innato, pero al mismo tiempo la red social no te deja ninguna clase de implicancia reflexiva para que tú pienses así como, bueno, lo que se me muestra tal vez pueda tener algún tipo de matiz, sino que se muestra como bien te lo deja palpable el documental que son en grados de absolutos, pues, y en ese sentido, bueno, Sí. tal vez el grado de compenetración que tiene esto con la historia chilena y tal vez el momento que estamos pasando nosotros como país se vuelve mucho más claro. Por ejemplo, yo al menos por nivel de amistad que tengo con gente, también por filiación que tengo por el trabajo, por las redes que en algún momento me moví, ya sea en el colegio, la universidad, yo no tengo, por ejemplo, gente que le haga apoyo al rechazo, por ejemplo. Entonces, puta, mi idea es que a través de lo que veo en redes sociales, que si bien no es la realidad completamente con matices, sí tiendo a pensar de que la gente que realmente está apoyando esa opción, que no es la mía, evidentemente, sí creo que son una cantidad ínfima de personas. Pero, por ejemplo, si yo me meto a otros lugares que son más mixtos, por decirlo de alguna manera, como Avisos Valdivia, por ponerte un ejemplo, que esta clásica imagen ya que es prácticamente como debe ser, para mí Free es como definition. no, es que para mí es como el Leviatán de las redes sociales, donde es como, no sé, esa imagen tengo yo. Entonces, claro, suben una imagen del rechazo y por poner, no sé, por 500 likes. Entonces, claro, pues, evidentemente yo eso lo encuentro porque lo busco. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa pretensión de salir un poco de lo que son tus cánones? Evidentemente para una persona que, por ejemplo, que, no sé, pues, que vaya por la vereda contraria, y en su página de inicios todo le salga relativo a lo que él cree o a lo que él realmente tiene como parte de su ideología política, en este caso ya, que sea el apruebo o que sea, no sé, pues si nos pasamos en el opuesto a mí o el rechazo. Entonces, claro, pues esa conformación que el documental te sabe decir de que cada persona ve la realidad en torno a lo que el algoritmo te presenta, evidentemente te va a hacer virar hacia los tonos absolutos, que insisto, puede ser que nosotros porque estamos entre dos opciones donde no hay un matiz, o sea, o eres apoyo, o sea, o eres rechazo o eres apruebo. Pero sí esa coyuntura, esta situación específica que estamos pasando como país, siento que te lo grafica de una forma mucho más explícita y por algo también siento que el documental, para lo que nosotros estamos transitando ahora, se vuelve tan necesario. Realmente pese a que tal vez lo tenía algo como internalizado, nunca se me había ocurrido realmente de que lo que yo veo, por ejemplo, cuando me meto a YouTube, por ejemplo, que Uh-huh. YouTube debe ser la plataforma que más la dedico al meramente esparcimiento y a la diversión. Pero igual algunas veces me salen videos de libertarios, por ejemplo. O me salen estos clásicos videos de Javier Milei destroza a Zurdito en la televisión. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué si yo nunca lo he visto? ¿Por qué yo nunca he tenido ninguna clase de, tampoco intención intelectual de buscar esa clase esa clase de pensamientos que son el contrario a lo que yo tengo inserto a nivel personal? Pero por algo están ahí y por algo también yo reflexiono en el tema sobre por qué esto también se me hace atractivo de en algún momento, no sé, pues darle el clic. Yo realmente no lo hago porque sé que cada clic es apoyarlo. Yo realmente lo que hago ahí es a veces reportar
Y bueno, porque también son las herramientas que te provee el mismo sistema para pensar que uno está haciendo algo al respecto, aunque realmente lo que sabes es que ya la sola idea de estar en YouTube ya te hace apoyar eso, aunque tú realmente no lo quieras. Pero el documental te ayuda a eso, a visualizarlo, a repensarlo, independiente que tal vez yo no deje de visitar, por ejemplo, Avisos Valdivia, o de todas maneras no voy a dejar de visitar YouTube, pero ya tenerlo inserto, ya tenerlo visualizado, ya tenerlo como algo que está apoyado, e insisto, la verosimilitud de que las mismas personas que gestaron esto te lo digan en la cara, sí es la muestra, y sí es la parte más rica, la parte más interesante y la parte más determinante del mismo modo del documental, que a mí realmente, y como lo dije también al principio, realmente me gustó mucho eso, que tener a las mentes maestras expiando sus culpas. De hecho, eso que dices tú, o sea, por ejemplo, esa situación de que te ofrezcan ese tipo de videos es parte del SEO del que hablan. Hay dos razones ahí. Yo creo que hay, seguramente hay algo de los contenidos que tú ves que en algún punto, que probablemente sea mínimo, tal vez no relacionado directamente con el tema, pero con otras cosas, se relaciona con lo que sí de otras personas que o viven cerca tuyo o visitan las mismas páginas. Y el SEO está ahí como por si acaso, ¿sí? Con el simple hecho de que, como dices tú, por una parte es apoyarlo, pero por otro hubieras dicho, ya, a ver, veamos, ¿qué es tanto como, ni siquiera como como en un match ideológico, como en estar de acuerdo, sino que solo para ver de qué trata el video o como para burlarte o por lo que sea, al aceptar el SEO después se te ofrece de nuevo, aparecen más, ¿cachai? Esa es una cuestión que yo creo que en estos días ya es bastante evidente para todos. Y por otra parte, está el hecho de que, y yo creo que aquí un concepto, una consideración que no tenemos tan fresca es el del hábito. Que claro, tú haces el ejercicio de ver opiniones de personas que son contrarias a tus posturas, en este caso políticas, pero ideológicas en términos generales también podemos decirlo. Pero el hecho es que cuando uno no lo hace, y ese no hacerlo se va repitiendo en el tiempo y en las semanas, y va sumando meses y qué sé yo, se te olvida, ¿cachai? Entonces, insisto, el hábito de ver siempre lo que con aquello con lo que tú comulgas, hace que omitas, que se te escape, que dejes de lado la idea y la posibilidad de que, nada, pues de que hay otras personas que piensan o diametralmente opuesto a ti o con ciertos matices a ti, pero como no lo estás viendo constantemente, como no interactúas con ellos constantemente, dejan de aparecer como opción legítima. Y cuando vuelves a escucharlos, o te parecen locos, o te parecen irracionales, o te parecen nada, pues como algo que no habías considerado, que en definitiva te pone a ti en cuestionamiento, te dice, oye, tal vez no tengáis la razón, y en el fondo a nadie le gusta tampoco que te digan que has estado equivocado o que no tienes la razón. Y cómo reacciona cada uno ante esa, no le llamaría provocación, pero ante esa situación externa, puede desencadenar en muchas cosas, y el nivel de cambio de conducta que ya esté internalizado en cada uno, y de adicción, como siendo un poco retrospectiva, va a determinar también cómo actúas ante esta propuesta que se te viene a la mente, como que alguien te diga como, oye, ¿y por qué esto no? Y en muchos casos tiene una respuesta que es mucho más visceral, sobre todo en redes sociales como Twitter, por ejemplo, que como te reduce la cantidad de texto que tú puedes escribir, hace que sin duda se termine distorsionando lo que tú quieres decir, o como ocurría en Facebook, que yo veía muchas veces que al final muchos de los comentarios, muchas de las cosas que las personas escribían era para opinar algo, para estar ahí, para eso, como en estas plataformas que tú no puedes decir algo si no es desde una perspectiva que sea bastante más radical, porque si no es como que volvemos al tiempo de al tema, perdón, de los tiempos muertos, de los espacios, de las pausas. En el contexto digital no sé si no tienen cabida, pero como que no como no son exitosas, como no acumulan likes, ni números, ni visitas, ni nada, bueno, tienden como a desaparecer. Están ahí como para quienes los buscan o para quienes los encuentran, pero son como más under dentro de este mall que está transformándose el internet a todo esto. A propósito, que lo decía alguien, que me pareció una metáfora bastante adecuada y bastante certera,
que el internet se está transformando en un mall, siendo que da para hacer muchísimo más. La idea del mall a mí me pareció súper certera si tomamos a la plataforma del internet como un todo, pero a mí sinceramente lo que más me impactó el documental es saber que uno con la sola idea de tener una red social, con la sola idea de ser un participante activo de, no sé, pues de YouTube, por ejemplo, de Instagram, que son tal vez las plataformas que por cercanía yo reconozco que ocupo más, es que, claro, al ser entre comillas gratuita, nada de lo que tú ocupas sin dejar un rédito económico existiría. Y en ese sentido es que si el internet es un mall, nosotros no estamos tampoco tan lejanos de ser cuerpo, de ser un cerebro, pero que también ha dejado beneficios económicos porque ya estamos totalmente o sea, no predefinidos, pero nuestras actitudes, nuestros gustos, nuestras emociones están tan codificadas, están siendo tan predecibles para el algoritmo, que es esta idea que claro, todos manejamos, pero realmente tampoco, hasta ver el documental, tampoco entendemos cómo funcionan, pero somos tanto una estadística que el documental mismo te diga que tú y tu cambio de actitud, tu cambio de tu predisposición para hacerte con ciertos o cuáles servicios te vuelven a que uno mismo, y valiéndome de la idea esa del mall que también ha sabido ilustrar parte del documental, uno también es parte de eso. Uno también se vuelve parte de la mercancía. Sí, y como para ir cerrando la conversación, se produce como una paradoja, una situación que como entre predecible, pero no por eso menos interesante cuando terminas y el documental hace esta como una frase, una reflexión de llamado al cambio y todo el cuento, y dice, síguenos en nuestras redes sociales, que para unos puede ser una talla como evidente, ¿cachai? Como que venía, para otros puede ser un acto de hipocresía de criticar las redes sociales, pero pedir que en realidad lo sigan en sus plataformas, porque más allá de que digas broma, te tira el palo igual, ¿cachai? Yo, por ejemplo, seguí la cuenta en Twitter para poder estar atento cuando publicaran posts sobre el tema, como para irlos leyendo, estar como más o menos relacionado a... pero incluso más que eso, cuando ya el documental efectivamente termina, tú no alcanzas a ver los últimos segundos de los créditos y Netflix ya te está sugiriendo otras cosas, siendo que lo último que te dicen en el documental es que no le hagas caso nunca a las sugerencias de YouTube, por ejemplo, que siempre busques tú lo que quieres ver. Entonces ahí te das cuenta que por una parte es como, claro, que romper el sistema o corromper el sistema desde adentro, pero por otro es como tampoco poder salirse de él. Caemos en una discusión que tiene muchas aristas, que se dan distintos frentes, como es artista aquel que crea una novela que critica el sistema pero que se vende a través del sistema, los músicos que hacen crítica social pero que cobran entradas, ¿cachai? Se mete, digamos, como en ese mismo tipo de paradojas o no, pero al final del día te quedas con esa sensación extraña. Yo creo que el mensaje no se termina de perder porque esté en una plataforma como Netflix y porque Netflix esté creando algo que critica igual su base de funcionamiento. Si Netflix funciona de esa manera, se hizo la compañía en la que es hoy en día y le sacó tanta ventaja a los otros servicios de streaming de esta manera. Nunca te hablan de Netflix, por ejemplo, siendo que Netflix funciona exactamente igual. La única diferencia es que pagas una suscripción, pero que sigue siendo muy menor en comparación a otros programas o a otros servicios que uno contrata como de distinta índole, no solo el entretenimiento. Es que en ese sentido el documental yo creo que más centra su atención y su crítica en torno a lo que son las redes sociales en sí mismas. Y en ese sentido, al centrar más que nada su parte de su relato específicamente en Facebook y en Twitter, te lo vuelve algo mucho más separado de lo demás, porque claro, Netflix igual funciona con un algoritmo que te va seleccionando en base a lo que tú consumes, pero tal vez eso no haga cambiar tu parecer en torno a una realidad, por ejemplo, sociopolítica, y que el documental pudo haber sido más incisivo en ese sentido. De hecho, cuando lo nombran es para demostrarte que en Birmania hubieron unas masacres brutales en torno a que
había mucha presión en redes sociales y sobre todo en Facebook, que era la plataforma con la cual venían los teléfonos celulares, con la cual se dio muerte a, bueno, era más que nada un conflicto étnico que devino en una masacre por el asedio que hubo en redes sociales contra este grupo que, si bien era minoritario, podemos ver que la cantidad de muertos era superior. El documental bien pudo haber sido más explícito en demostrarte eso, pero en ese sentido tampoco se casan con la idea de poner en tela de juicio cuál es el modelo en los cuales ellos están insertos. O sea, pese a que te hablan de que hay un capitalismo depredativo que ha llegado a venderte cosas por el simple hecho de que tú estás, no sé, solamente con el celular en la mano, tampoco es que encuentren que inherentemente el hecho de que te vendan algo es malo, sino más bien se basan en el hecho de que sí predisponerte a comprar eso, no el acto mismo, sino en el cómo llegan a ese acto es realmente lo malo. Y en ese sentido, claro, cuando se pone en esta vereda un poquito más política, la mencionan de forma súper sucinta, tal vez porque los Estados Unidos en sí mismos les cuesta identificar cuando el enemigo interno, esta doctrina de seguridad nacional que nosotros los latinoamericanos conocemos tan bien por el derrocamiento de gobiernos desde los 60, pasando por todas las dictaduras setenteras, pero claro, para ellos nunca lo han sentido así. O sea, desde si tomamos la historia moderna de los Estados Unidos, ¿cuáles han sido sus enemigos? Pues gente de afuera. En su momento los rusos, en su momento después fueron los vietnamitas y así. Aunque, por ejemplo, alguien, no recuerdo en este minuto específicamente quién, habla de que uno de sus grandes miedos de que podría provocar esto sería una eventual guerra civil, que yo creo que eso, a pesar de lo que dices tú, que la mayoría de los enemigos, o de los fantasmas más que enemigos reales de los Estados Unidos son externos, la guerra civil en su momento por el racismo fue tan fuerte que hoy en día lo que están viviendo, en este minuto yo me atrevería a decir literalmente hoy en día, porque el documental, por más que haya sido estrenado este año, probablemente se viene trabajando desde hace una buena cantidad de meses atrás. En Estados Unidos el tema de las diferencias ideológicas y la polarización que está logrando el uso de estas plataformas hace que la idea de una guerra civil, de una segunda guerra civil, tal vez esté mucho más cerca de lo que ellos vieron o pensaron hace un par de años atrás. Sí, no, por eso yo digo, o sea, para ellos es algo nuevo. Para ellos lo mencionan así como, bueno, estas redes o realmente esta forma de llevar las redes están llevando a un debilitamiento de las democracias, centrándose en su propio ejemplo en particular y tal vez matizándolo con lo que pasa en Birmania. Pero nosotros como personas que hemos sufrido ya de intervención de, si bien efectos que venían de afuera, pero sí las fuerzas disruptivas vinieron desde adentro, pucha, no va a ser la primera vez que algo nacido dentro del propio seno del país ha debilitado algo que nosotros asimilamos tan presente actualmente, pero que se ha costado tanto como un sistema democrático. En ese sentido, el documental, bueno, como está contado desde la parte estadounidense, evidentemente va a tener ese cariz, pero nosotros ya lo hemos vivido desde antes y sabemos que y sabemos cuáles son los preceptos que te llevan hacia esos tránsitos históricos. Me hubiese gustado que la crítica hubiese sido tanto a las redes sociales como al modelo que las concretiza, pero claro, nosotros sabemos también de que eso es tal vez madera mucho más complicada de picar en un documental que tiene un cariz evidentemente estadounidense, pero al menos a mí me hubiese gustado que la reflexión esté. O sea, por ejemplo, al final te dicen que pese a que, claro, las redes sociales son algo que tienen una connotación negativa, que no pueden negar tampoco que tiene sus lados positivos, y en este sentido uno de los, creo que es la persona que está a cargo de Twitter, en este momento no me acuerdo su nombre, pero bueno, esta es la parte final del documental, que dice que así como estamos, hay una yuxtaposición en torno a que estamos tan cerca de una distopía, así como también estamos al borde de una utopía, porque por ejemplo, uno puede llamar un Uber y tener un servicio de transporte, no sé, a 5 minutos después de haber hecho el clic.
Entonces, claro, pues nosotros sabemos que eso también está de antes y, o sea, en sí mismo, claro, nos facilita la vida, pero tampoco es algo que nos haya revolucionado totalmente. En ese sentido, claro, conviene hacer esta diferenciación en torno a lo que es un servicio y lo que finalmente termina automatizando totalmente la vida. Y creo, a modo muy personal, siento que esa es la parte que me revoca el título. El dilema de las redes sociales, o sea, son tan necesarias, realmente te ayudan, simplemente están ahí porque son fáciles, porque generan dinero, pero bueno, eso es para mí la parte más, no sé, la reflexión final que me lleva a este documental, que si bien lo disfruté mucho y lo encontré muy tan informativo como entretenido, también me hace ruido esa no forma de ver que el problema también está anclado a otro mucho más grande y que refiere al modelo en el cual se concretizan. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Creo que el documental es tan informativo como educativo también. Y por esa razón, aprovechando que claro, lo tuyo fue bastante como de conclusión y de cierre, en mi caso siento que el abordaje que hace el largometraje, la cinta de este problema es bastante introductorio, diría yo, como que te presenta las reflexiones, las discusiones y las consideraciones clave para meterte en el tema. Tal vez me gustaría, o mientras conversábamos pensaba en que sería interesante que pudieran profundizar esto, y en que estoy pensando en una serie documental, cosa que Netflix tiene al por mayor de un montón de temas, que dividen en capítulos de distintas temáticas sobre algo, porque creo, insisto, que si de verdad quieren tomar acción concreta como crear una conciencia mucho más específica sobre el tema, hay más trabajo que hacer, como esto es algo que el documental tiene eso. Evidentemente toma una postura y claro, está creada o está comentada por aquellas personas que dicen no, sabes que esto es súper malo, que esto es así, que esto es así, que puede verse desde dos perspectivas, como decía al principio. Hay personas que creen que en realidad están satanizando esto de forma muy, muy gratuita, y hay otros que creen que en realidad sí es importante. O sea, es un indicador, es un valor súper bueno que estén estas personas hablando de estos temas. Pero más allá de eso, creo que la discusión que propone es una discusión necesaria, que no sé si llega tarde, porque tarde no llega, pero que ya se estaba teniendo. Insisto, puede ser que el grado de masividad, de recibimiento que he tenido en las redes sociales, justamente, paradojalmente o no, no sé, haga que esté mucho más en boca, y que al final del día, mientras más gente pueda, no sé si ni siquiera tomar conciencia, sino que empezar a hacerse estas preguntas, yo creo que vale la pena. En este sentido, prefiero que un material que te hable sobre esto esté presente a que no esté, porque permite que insisto, que tú puedas verte enfrentado a frases, a oraciones, que incluso aquellos que nos hemos planteado estas preguntas desde hace un buen tiempo ya, y que hemos tratado de aprender más de ellas y de leer a personas o de ver, no sé, pues charlas o videos de gente que se dedica a estudiar estos temas o a reflexionar en torno a ellos, o a actuar de hecho a partir de lo que generar, que a pesar de hacer ese seguimiento tal vez hay ciertas cosas que no teníamos tan claras, tan evidentes, o que de plano habíamos olvidado, no, habíamos dejado en el pasado. Por ejemplo, ahora estamos mucho más atentos a esta propiedad que te permite el teléfono de saber cuántas horas le dedicáis, o sobre todo un detalle que me llama la atención es cada cuánto tiempo lo desbloqueas, que yo creo que eso incluso es mucho más decidor que el hecho mismo de cuántas horas pasas en una red social o no, porque saber cada cuánto desbloqueas tu teléfono en definitiva te dice cada cuánto acudes a él para encontrar aquello de lo que, bueno, discutíamos largo y tendido durante este capítulo del podcast. Pero en síntesis eso, creo que es un documental que prefiero que exista que no exista. Hay uno que no es similar, pero que de alguna manera se acerca al tema, que es el Nada es privado, se llama en español The Great Hack, que habla sobre el caso de Cambridge Analytica y Facebook. Y en ese caso, el documental se cae en muchas cosas, en el sentido de que es súper informativo y en algunos casos llega a ser un poco latero. El tema es interesante, todo lo que tú queráis, pero en términos narrativos falla. En cambio eso no pasa acá. Creo que es súper rápido, creo que logra ser didáctico, insisto, y que solamente yo invitaría a las personas que no lo han visto en que tengan esa consideración de no verlo como una iluminación divina tampoco, pero sí como algo que te propone temas y que te plantea discusiones desde una perspectiva súper clara,
que sea una invitación tal vez a buscar sobre esos temas, a investigar sobre esos temas, a plantearte tus propias ideas, a masticarlo, a escribir si es que es necesario. Creo yo, en el acto de escribir y de conversar uno va materializando todas estas reflexiones que tiene en la cabeza. Y luego de hacer todo ese proceso, nada, pues ver qué decisión vas a tomar, qué vas a actuar, qué vas a hacer con tus redes, qué no vas a hacer, si es que la vas a eliminar o no. El primer acto reflejo es decir como no, las voy a eliminar. Y después te das cuenta que realmente no están así, que en realidad igual quieres vivir parte un poco de la burbuja y de toda esta dinámica en la que estamos insertos. Pero tal vez te relaciones de esa manera, ¿cachai? Pues puede ser que en un año, en 2 años, en 3 años más decidas eliminarlo porque te das cuenta que no es necesario. Y hoy en día, por ejemplo, yo, volviendo a lo que decía antes, yo eliminé Facebook y un par de tiempo después muchas personas me han dicho como, no, sabes que igual yo he dejado de usarlo, o tú mismo me has dicho Facebook como que, o sea, no es que no existe, pero que es una weá que está así en estado de agonización constante porque ya está como en sus últimas etapas. En mi caso, que soy profe, veo que mis alumnos de Facebook no es ni siquiera que no sepan nada, pero es que saben que es una cuestión, no nada, pues de antaño, ¿cachai? Que no se utiliza. Entonces, puede ser una puerta de entrada a discutir, a tomar conciencia sobre estos temas, que yo creo que en definitiva es lo que se agradece. Saber siempre en todos los documentales que hay personas que están detrás que sí tienen ciertos intereses, pero más allá de esos intereses el mensaje no deja de cambiar. Más allá de quien lo diga, sigue estando ahí, sigue valiendo la pena y sigue siendo, creo yo, como decía al principio de este programa y en la introducción del capítulo, un producto que nos permite discutir sobre cosas interesantes, que al final del día son aquellas cosas que nos definen, son aquellas cosas que nos interesan y son aquellas cosas que nos permiten desenvolvernos en este sistema social, en esta civilización que hemos creado como humanidad, como chilenos, como valdivianos, como hombres, como mujeres, como individuos. Y sobre todo también porque yo siento que aunque uno no lo quiera, uno conoce dentro de su círculo a alguien que está totalmente inserto en esto y que publica hasta cuando se compra una negrita y un koyak, así que todos tenemos una persona a la cual recomendarle este documental y que bueno, paradójicamente esa recomendación en estos tiempos de pandemia era a través de una red social. Paulo, ¿dónde la gente puede conversar con nosotros, conocernos, saber, no sé, putearnos, lo que sea? Redes sociales, pues Camilo, nosotros no tenemos otra forma más de conversar en estos tiempos y antes de la pandemia también, sí, para que andamos con cosas. Instagram, Planeta Sapiens, YouTube, Planeta Sapiens y el blog, planetadesapien.blogspot.com. Así que ya saben, gente, cualquier cosa para criticar las redes sociales o alabarlas, pueden buscar en nuestras redes sociales. Y no, hablando en serio, cualquier idea, discusión, conversación que quieran tener, ahí estamos. La idea es eso, dentro incluso de estos mismos espacios que son bastante apocalípticos para algunos, hacer un poco de resistencia y decir que vale la pena sentarse, conversar 1 hora y media, casi, o sea, más de 1 hora y media de hecho, sobre un tema que yo creo que vamos a tener para rato, porque, nada, pues, como bien dijiste tú al principio, esto está recién comenzando. Nos estamos escuchando en la próxima, gente. Gracias por estar ahí. Chau.